día de hoy, sábado 3 de octubre. Quería ver primero lo de... Déjenme que estoy abriendo. Era un fenómeno que no lo vamos a ver descrito en la Constitución y lo vamos a ver descrito en una ley. Todos y todas mantengan el micrófono apagado, por favor. Estoy compartiendo pantalla. Este es derecho. Neri Alexander. Juan Miguel Jule o Jule. ¿Alguno de los compañeros, de esos dos compañeros está aquí? Sí están en esta clase, doctor, pero quizás no se han conectado todavía. No, yo sé que están en esta clase. Si estoy preguntando lógicamente si están conectados, ¿no? No están conectados. Ellos dos pertenecen a algún equipo de algún compañero. O sea, ellos dos pertenecen a algún equipo y está el compañero aquí, otro compañero o compañera del equipo de ellos. Pregunto. No están tampoco, ¿no? Yo creería que ellos tienen que pertenecer a algún equipo. Creería yo. Trabajo social. Todos tienen la nota. Irene Magali. Beltrán Guzmán. ¿Está conectada? Sí, buenos días, doctor. ¿Y cuál es el equipo tuyo? Perdón, no lo entendí. ¿El equipo de usted cuál es? Es donde va Ariel Alonso, Arturo, Juan Gabriel y Carlos. O sea, a ver, Manuel Alonso, ¿quién de ustedes fue el que mandó el trabajo? ¿Yo? ¿Tú fuiste la que mandaste el trabajo? Sí.
haber llegado porque si yo lo reviso, Porque ya tengo nota, ya está calificado ahí en el EVA. está calificado en el EVA. ¿Y qué Sí. calificación? Permítame, ahorita reviso. Buenos días, doctor. Solo en esa parte, aprovechando que estoy ahí en pantalla, mi persona es Carranza Muñoz Luis Alberto. No me ha puesto la nota grupal y pertenezco al mismo grupo que está el compañero abajo, donde está Fuente Pelado, Norberto Alexander. ¿Y quién más es del equipo ese? ¿Perdón? ¿Quién? También está Brian Alfaro, Andrés Josué y Beth Hernández también. En esa parte solo no he agregado la nota mía del grupo. Me imagino que Alfaro tiene otro apellido que no es ese, ¿no? Porque aquí no me sale ningún Alfaro como el primer apellido. Me imagino que tenga otro, o sea, su apellido. Rosales Alfaro, ok. Doctor. Un momento. Ajá. ¿Me dice cuál es su nombre? ¿Me está diciendo? Sí, Rosales Alfaro, Brian Eleazar. No, el tuyo ¿cuál es? Es Carranza Muñoz. Dime, Irene. 7 tenemos en el documento y 7 en el parcial. ¿Están seguros, no? Pues voy a volver a revisar. Sí. Ahorita acabo de revisar, doctor. Quijano Portillo también está en el equipo de ustedes. Ariel Alonso, Quijano Portillo, sí, también. También al parecer a ninguno del equipo les ha puesto nota. Sí. Bien, ya todos tienen actualizada la nota. Buenos días, doctor. Buenos días, disculpa. ¿Con quién hablo? Con Manuel Alonso en el Express. Igual, doctor, del grupo solo a mí, creo yo, y a otro compañero no le ha puesto la nota del parcial. Pero ustedes son de computación. Sí, de computación. Ya se las puse a todos. Ya todos tienen la nota, ya está actualizada la nota. Ya todos tienen la nota. O sea, licenciatura de la computación, ya todos tienen nota. O sea, ya están actualizados. Administración de empresas. Todo el mundo tiene la nota. Y contaduría pública también tiene la nota. Quiere decir que los que me faltan son los dos compañeros de derecho que no están ahorita. Los que faltan, ¿no? Porque no están ahorita. El que es Boris Salvador, que se incorporó, o sea, que lo subieron a la plataforma ahora. Yo creo que fue el que habló conmigo. Yo le dije que eso tiene que verlo con el coordinador porque hay que llenar una planilla. Entonces traérmela para yo firmar la planilla. Por lo tanto, si está conectado, debe revisar esa situación. Bien.
La clase de hoy nos corresponde ya en el tercer periodo. Estamos en lo que serían las técnicas de recolección de información. Especialmente para la clase de hoy tenemos cuestionario y entrevista. Si se puede terminar, terminamos. Si no, la otra parte la dejamos para, empezando por el cuestionario y después la entrevista. Si se hace la presentación completa, si no, la seguimos en la clase que viene. También vamos a ver la observación y el experimento social. Teóricamente, ambos son métodos, pero son métodos donde se recoge también información. Por lo tanto, están en los límites entre método y una técnica, cosa que es especial para ambos. Repito, tanto el experimento social como el método de la observación, que, repito, como método también es el más antiguo de toda la historia de la humanidad. Se viene observando como primer método, bueno, miles de años. Hoy ya existen evidentemente otros métodos, otras formas. En este caso, vamos a ver hoy entonces el cuestionario y vamos a ver la entrevista hasta donde lleguemos. Si terminamos, perfecto. Voy a quitar mi imagen y a subir la presentación. Les pido a todas y todos que apaguen sus micrófonos, no los prendan y nadie toque la presentación para que no se vaya a caer. Me dan un minuto y subimos la presentación. Técnicas de recolección de información. Aquí en el subtítulo he puesto la recopilación de datos, dos técnicas fundamentales, el cuestionario y la entrevista. Empezando por la definición del cuestionario. Leo la imagen. Instrumento que sirve de guía o ayuda para la obtención de información deseada de manera masiva. Está destinado a obtener respuestas a las preguntas previamente elaboradas y que son significativas para la investigación social, aplicándose al universo o a la muestra previamente escogida. Se aspira a conocer las opiniones, actitudes, valores y hechos respecto a un grupo de personas específica. Esto es en la teoría sobre el cuestionario. Lo más importante es que es recogida de información masiva. Cuando hablamos de una muestra, la muestra es la parte que debe ser representativa del universo. Les pongo un ejemplo. El universo puede ser todos los habitantes de San Salvador, o todos los habitantes de un cantón X, o todos los habitantes del departamento tal, o todos los habitantes del municipio tal. Esa es el universo de una investigación específica, que su marco espacial sería ese que le he mencionado. La muestra es el grupo de personas a los cuales se les aplica ese cuestionario, y es una muestra que tiene que ser representativa. Sabemos que hay diferentes instrumentos matemáticos. Yo les confieso que esos instrumentos matemáticos de la cifra, para mí a veces son sorprendentes. Les pongo el ejemplo.
340 millones de habitantes en los Estados Unidos, pueden haber de los 340 millones de habitantes, digamos, 200 millones de votantes y se aplica una muestra de 1.300 personas y tiene solamente un margen de error de un 5%. A mí, realmente, sigue sin entrarme en la cabeza cómo eso es posible desde el punto de vista matemático. Pero evidentemente, debe ser que yo, como mis conocimientos matemáticos son limitados, es posible que por eso es que no lo comprendan. Pero yo les pongo estas ideas, estos argumentos a disposición de ustedes porque hoy es lo que normalmente se aprecia en estos tipos de encuestas. Todo lo contrario, si el universo es más pequeño, la muestra debe ser más grande. Por ejemplo, si el universo es la Universidad Luterana, y la Universidad Luterana, o el universo sería en la Universidad Luterana la clase de seminario, que tiene en este momento 137 alumnos, la muestra debía ser prácticamente todos. Yo eso sí lo veo más lógico, ¿no? Debe ser todo. Yo siempre he creído que mientras a más personas de ese universo se le pasa la encuesta, la posibilidad de error va a ser menor y evidentemente la información que se obtengan seguro va a ser una información más cercana a la realidad. Pero, repito, esa es mis valoraciones relacionadas a la teoría. Ahora, lo cierto es que el cuestionario como tal, esa encuesta es de aplicación masiva y es el instrumento, yo diría, que vinculado a las investigaciones cuantitativas más se aplica hoy, yo diría, a nivel planetario. Es algo que incluso hoy en las redes sociales se hace cada vez más común. O sea, la aplicación de esta llegas y el logaritmo te escogió porque tienes una edad, porque tienes, o sea, de acuerdo a tu perfil, porque son perfiles que se sacan de tu perfil de Facebook, por ejemplo, de tu perfil de Instagram o de tu perfil de Twitter. Nadie te pregunta, por supuesto, ¿no? Cogen tus perfiles, lo sacan y te apareció una encuesta. Y uno la responde o no, de acuerdo al tiempo que tenga, si le parece, si no le parece, casi siempre, cuando son temas vinculados a la política, votación, elecciones, yo creería que sí hay un grupo importante de personas, o yo diría incluso que la mayoría sí participa en, digamos, llenar ese cuestionario. Llenarlo también de principio a fin. Muchas veces los cuestionarios esos que llegan, si no se llegan hasta el final, no se registran, porque al final está incluso la barrita que dice en vivo. Con precios que oscilan, porque eso también, o sea, cuando un equipo se reúne y toma esa forma, lo va a hacer por internet. En este caso está utilizando Facebook, por ejemplo. Se pueden hacer las encuestas en Facebook, pero a Facebook hay que pagarle. Y los precios mínimos muestran más o menos de 500 personas, están alrededor de sobre los $500 más o menos, 400 y pico, una cosa así. Paso a la otra lámina. Las reglas básicas para la construcción del cuestionario. Esto tiene dos diapositivas, si mal no recuerdo, tiene varias reglas. Primera regla, yo diría, primera regla. Doctor, disculpe que le interfiera en la clase. Fíjese que yo no veo sus diapositivas. No sé si los compañeros sí la estarán viendo.
Sí se ven, compañero. Yo me imagino que sea por el problema de tu cobertura de internet. De todas maneras, si Dios quiere, se podrá subir, ¿no? Porque esto tiene grandes problemas, evidentemente, para subir. Si Dios quiere, yo lo subiré en él. Si aparece y si se quiere descargar, yo lo subo en el canal de YouTube mío, donde yo he estado subiendo, donde yo subo bastantes cosas, incluidas las cosas que tienen que ver con seminarios de investigación. De todas formas, la presentación está en el aula virtual y está en el aula virtual desde ayer. Así que el que la quiera revisar después, ahí está en el aula virtual. Repito, reglas básicas. Sí he puesto la primera regla, no por gusto, es la regla fundamental. Partir de la hipótesis y dentro de ella específicamente de los indicadores de cada variable, por supuesto, de la investigación X que se esté realizando. Puede ser una investigación u otra, pero esa hipótesis, incluso se podría decir de la relación entre el planteamiento del problema, enunciado del problema y la hipótesis de esa relación, donde en definitiva, de una u otra manera, están los indicadores de las variables, donde esos indicadores a la vez están compuestos por conceptos que pueden estar de manera explícita o de manera implícita. De ahí se empiezan a sacar las preguntas para la confección de un cuestionario determinado. Ese es el punto, repito, fundamental. Si no se hace eso, seguramente el cuestionario va a estar mal elaborado y no se va a poder cumplir con ello, digamos, la recogida de la información empírica que se quiere para, con eso, poder responder a los objetivos y con ello verificar la hipótesis. Esto debe estar totalmente claro. Repito, por eso lo he puesto de primero. Y por supuesto esto tendrá sus respectivas evaluaciones. Segunda regla básica, establecer la demanda de cooperación de manera escrita o verbal. Lógicamente es de manera escrita o verbal porque el cuestionario se puede pasar si el grupo del seminario fuera presencial, ahí mismo llegó fulanito y se pasa el cuestionario y todo el mundo lo llena. ¿Qué es lo primero que se hace? Se hace yo diría más que una demanda, es una solicitud, ¿no? De que se coopere. Cuando uno habla de la solicitud para que se coopere, está diciéndole casi siempre la importancia y la pertinencia que tiene ese cuestionario que se va a llenar para una investigación X o que la universidad necesita esa información para a lo mejor algún tipo de trabajo que esté realizando, alguna información de manera general que le haga falta. Por lo tanto, esa demanda de cooperación tiene que estar ahí. Repito, si se hace de esa manera, si se hace de manera que les llega por internet, esa demanda de cooperación tiene que estar encabezando el cuestionario que les está llegando. Lo tiene que encabezar. Si usted manda un cuestionario y el cuestionario dice Universidad Luterana Salvadoreña, pregunta 1, tal cosa, pregunta 2, lo más seguro es que el que recibe ese cuestionario ni lo llene. ¿Por qué? No le explica de ninguna manera por qué es importante, por qué es pertinente, por qué debe hacerse. De ahí que sea tan, yo diría, tan determinante que en un cuestionario, repito, cuando les está llegando de manera por internet, o sea, de manera escrita, usted no está viendo a la persona, haya una introducción que explique
y que sobre todo conecte al posible entrevistado, a esa posible persona que está llenando el cuestionario, que lo conecte con ese cuestionario y lo responda. Si no, no lo va a responder. Va a verlo y lo primero que va a pensar es todo un trabajo más con todos los problemas que yo tengo, con todos los problemas que tenemos, por supuesto, y ahí mismo lo va a desechar. Por lo tanto, ese establecimiento de esa solicitud, demanda de cooperación, de manera escrita, de manera verbal, es muchas veces determinante. Incluso determinante para el que lo va a responder, se sienta motivado a leerlo de una manera, yo diría, bien pausada, de una manera bien, o sea, se tome su tiempo y tome su tiempo para responder y lo haga de una manera seria, también diría yo. ¿Ok? Si no ocurre si no se llega a lograr esa comunicación, ese enganche, lo más seguro es que también puede ser que una persona lo responda, pero lo está respondiendo para salir al paso, y para salir al paso empieza a llenar cualquier cosa, sí, no, sí, lo que sea, o sí, 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 y bueno, ya terminé, y lo entregó, ¿no? Cosa que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí saben que normalmente ocurre. Otra regla básica, las preguntas deben ser claras, sin ambigüedades. Sin ambigüedades, que las preguntas deben ser lo más precisas posibles. Ahora yo viendo aquí las reglas. A ver. Una cosa aquí que definitivamente se me olvidó. Lo voy a tener que agregar al cuestionario. O sea, estas reglas básicas de la construcción de un cuestionario. Porque desde mi punto de vista, cualquier cuestionario, yo diría que además de que tiene que partir de la hipótesis de la investigación que se vaya a hacer o que se está haciendo, el otro punto que es determinante es que sea anónimo. Y anónimo, ponerle esa palabrita anónimo, confidencial, o las dos, confidencial y anónimo, es también, si es tan importante partir de la hipótesis, tiene la misma importancia que el cuestionario aparezca anónimo. Si uno pone en el cuestionario, ponga su nombre, el que va a escribir ese cuestionario está condicionado a lo que va a escribir. Imagínense ustedes que usted le llegue un cuestionario de la Universidad Luterana y le pregunten, ¿usted se siente bien en la Universidad Luterana? Y tenga que poner su nombre. Por supuesto, todo el mundo, para no meterse en problemas, lo que va a hacer es decir que todo está muy lindo y muy perfecto, ¿no? Entonces, por eso, repito, voy a bajar del aula virtual la presentación y le voy a agregar eso. Pero bueno, ya ustedes lo están oyendo, los que están aquí. El cuestionario tiene que ser anónimo y tiene que aparecer con letras grandes y en negrita, para el que lo vea esté totalmente convencido de que su nombre nunca va a aparecer. Cuando se pide el nombre, la persona siempre va a estar condicionada a lo que va a escribir. Y eso, evidentemente, va a hacer que la recogida de información mínimamente se empiece a alejar de la realidad que se está investigando. Repito, confidencial y anónimo en cualquier cuestionario. Que no ponga confidencial y anónimo, la información que está obteniendo es una información que no va a ser la que se está buscando. Y los resultados, por supuesto, o sea, cuando ya se haga el análisis de esa información obtenida y se vaya a arribar a conclusiones, va a ser seguramente negativo. Yo diría incluso que prácticamente la investigación no va a tener ningún valor. Repito,
confidencial y anónimo, tan importante como partir de la hipótesis y dentro de ella sacar los indicadores de variables para hacer las preguntas de ese cuestionario. Vuelvo hasta donde estaba. Preguntas deben ser claras y sin ambigüedades. Las preguntas no deben ser tendenciosas. ¿Qué cosa es una pregunta tendenciosa? ¿Usted cree que el presidente Nayib Bukele es mala persona? Es una pregunta tendenciosa, ¿no? Porque ya está diciendo de por sí que es malo. Y va a crear en el que vaya a responder la pregunta la tendencia a decir, sí, el hombre es bien maloso, ¿no? Entonces, por eso no se puede utilizar nada que cree una tendencia, porque si se crea una tendencia, la respuesta ya va a estar igualmente condicionada y no vamos a resolver absolutamente nada, no vamos a creer entonces que vamos a ganar las elecciones y cuando lleguen a las elecciones van a tener una gran pateadura. Para ponerle también otro ejemplo. Estos son, lógicamente, ejemplos puramente hipotéticos. Si alguien está tocando la presentación, les pido por favor que no la toquen, porque se puede caer. La otra regla, las preguntas no deben exigir mucho esfuerzo de la memoria. Esto sobre todo teniendo en cuenta que existe la manía de cada vez hacer las encuestas más grandes. Y encuestas que entonces aparecen con 30 preguntas, con 40 preguntas. Si usted pone 40 preguntas y también a esa persona le está exigiendo que piense y que piense y que piense lo que está respondiendo, lo más seguro es que hay un momento que esa persona empiece a responder cualquier cosa o se va a equivocar en lo que está respondiendo. ¿Por qué? Por la extensión de ese cuestionario, yo realmente pienso que una encuesta no debe tener más de 20 preguntas. Incluso 20 preguntas, hay que estar bien seguro de que son las que de manera específica van a responder lo que nosotros queremos para buscar la información empírica que, repito, valorice la hipótesis X que estamos verificando. Diría yo, eso igual es mi opinión. Ustedes saben que existe la tendencia. Ustedes lo han visto igual en la Universidad Luterana, posiblemente ustedes han hecho encuestas esas de 40, 50 preguntas. Por supuesto, esas 50, eso no tiene nada que ver absolutamente con el Departamento de Investigación, porque yo jamás en mi vida haría una encuesta de ese tamaño. Pero, así ocurre no solo en la Universidad Luterana, sino también en muchas universidades, donde se hacen, repito, encuestas extremadamente largas y esas encuestas empiezan a exigir de la persona la memoria, qué fue lo que respondía antes, qué es lo que viene después, y todo eso crea contradicciones a la hora de responder a esa persona que es parte de la muestra, que es de lo que se está investigando. Paso a la otra lámina. Cuando haya que abordar aspectos controvertidos o embarazosos, las preguntas deben ser construidas de forma que no constituyan un conflicto para el sujeto. Si usted le va a hacer una pregunta a una persona que, déjenme ver qué ejemplo pongo para no herir susceptibilidades. Si usted le va a hacer una pregunta a una persona que ha estado en prisión, y usted le pregunta algo relacionado a la vida en esa prisión, eso de por sí constituye para la persona entrevistada
desde el punto de vista psicosocial, sobre todo psicológico, puede constituir una situación en que la persona no quiere responder. Entonces, la construcción de esa pregunta hay que tener extremo cuidado para que la persona no se sienta, es como si se sintiera, se puede sentir incluso señalada. Y lo más seguro es que, como es una muestra, más si la muestra, por ejemplo, es por, o sea, está pasando, perdón, si el cuestionario se está pasando por internet, que ni se ve la persona, es posible que en ese sentido el embarazo de esa persona, están preguntando algo que a mí me pasó cuando estuve preso. Pero si se está haciendo a un grupo de personas y se está haciendo de manera presencial, ustedes se pueden imaginar que esa pregunta, esa construcción, hay que tener un cuidado bien extremo, diría yo, a la hora de su confesión para que, repito, la persona no se sienta, no cree límites, porque cuando esa persona se siente señalado y está y se siente así, como les pongo yo, aspectos controvertidos o embarazosos en la pregunta, crea un estado psicológico en la persona que incluso puede responder eh, lo que no es cierto o parte de lo que no es cierto, ¿no? Esto se relaciona directamente con el tema de que las preguntas tienen que ser anónimas. Ustedes se pueden imaginar, ustedes le ponen nombre y está en un lugar y preguntan, ¿usted ha estado detenido? Y ponen el nombre. Lo más seguro es que nadie, todo el mundo va a poner no, nunca he estado detenido, aunque lo hayan metido preso 50 veces. Una cosa que es lógica, porque así funcionamos los seres humanos. Y tiene razón, porque incluso esa persona puede haber estado preso, pero ya cumplió con la justicia y no quiere, lógicamente, que le sigan sacando que él estuvo preso hace 10 años porque se robó una gallina. O sea, un ejemplo también hipotético. No quiere. Hay que tener extremo cuidado cuando se va a hacer, entonces se van a confeccionar esas preguntas. La otra, el orden de las preguntas a lo largo del cuestionario deben disponerse con arreglo a las características psicológicas de estas preguntas. Eso hay que verlo siempre es algo así como de que vayan de menor a mayor. Se empieza preguntando las cosas más generales, después pregunta las cosas, yo diría, más particulares, terminando con las respuestas que requieren el análisis del que está respondiendo. Psicológicamente, así es como se debe hacer un cuestionario. Claro, esto a mí no me gustan los dogmas. O sea, cualquier dogma de ese tipo, a lo mejor hay un momento con un grupo específico o una muestra específica que no es necesario hacerlo así o que incluso amerita no hacerlo de esa manera. Y podría empezar de otra forma. Podría ser. Repito, pero normalmente en teoría lo que se plantea es eso, ir de lo más general, las cosas después más individuales, terminando por las cosas que requieran un análisis. Repito, eso es lo que dice la teoría. La otra parte se debe contrarrestar cualquier efecto de monotonía. El primer efecto de monotonía que hay que quitar es la cantidad de preguntas. Si se pone 50 preguntas, no hay manera de que eso no sea monótono. Es igual mi consideración, porque son realmente muchas preguntas. Y hay un momento que uno está respondiendo y ya se cansó de estar respondiendo y cuestionar eso. Y repito, lo más seguro es que lo termine como quiera o incluso no lo termine. Y la última, esto es algo que es de mi experiencia personal, se debe incluir una pregunta final que recoja la impresión del interrogado. Esto es algo que también yo creería que por suerte cada vez se empieza a hacer más, no quiere decir que sea en todos los lugares, pero siempre, porque uno puede preguntar todas las cosas que incluso le parezcan y la está sacando de la hipótesis, la está sacando de
las variables de esa hipótesis, de los conceptos que se están respondiendo para obtener la información empírica que se quiere, pero se le puede haber ido algo. Incluso puede haberse no dado cuenta de algo que está relacionado. Y es posible que en esa pregunta final abierta, una pregunta, si tiene algo más que informar, y a lo mejor la persona que no se ha visto reflejado en esa encuesta que él ha realizado, en ese momento hace una especie de catarsis y responde, mire, también está mal esto, aquello y lo otro, y hay que arreglarlo. Y para el encuestador, para los investigadores, se convierte en una respuesta extremadamente importante. Yo igual les aconsejaría a todos los equipos que vayan a pasar la encuesta que pongan al final una pregunta lo más abierta posible, que trate de recoger todas las impresiones de cualquier de los entrevistados. Pasa a la otra lámina. Tipos de cuestionario. Hay dos tipos fundamentales. Cuestionario por correo y el cuestionario grupal. El cuestionario por correo, por supuesto, es por el llamado correo tradicional o por el correo electrónico. Hoy normalmente se utiliza más el correo electrónico, yo diría a nivel planetario, pero sigue existiendo el correo tradicional aquí en El Salvador por las características X de la situación de seguridad. Prácticamente no existe. O sea, te mandan o te dejan una comunicación y uno tiene que ir a pasar por la oficina de correo a recoger lo que te hayan mandado. Pero en países, por ejemplo, como los Estados Unidos, el correo es una institución y una institución con un respeto extremadamente grande. Y hay encuestas que se hacen por ese correo tradicional. Incluso estamos viendo que las elecciones estadounidenses del próximo 3 de noviembre posiblemente se decidan por esos votos por el correo. Podría ocurrir, a pesar de todo el debate existente al respecto relacionado al actual inquilino de la Casa Blanca. Pero fíjense qué importante es, y con eso lo estoy diciendo, que sí se hace. Aunque el correo electrónico, digamos que es el posiblemente menos caro de usar, porque aún utilizando una de las grandes aplicaciones, Facebook, Instagram, Twitter, y pasando una encuesta por cualquiera de ellos, ya les dije que el mínimo precio está en $500, puede ser más, pero si se va a hacer una encuesta y se va a utilizar recursos humanos, lo que se gasta ahí, entonces sí, evidentemente casi siempre es superior a ese precio. E incluso en la rapidez de recolección de la información, de la, digamos ya de su aplicación puramente llevada a cuadros, pasteles, eso como se traduce normalmente hoy en los cuestionarios, lo que más acostumbrados estamos a ver de esos cuestionarios, o sea, que son definitivamente encuestas electorales, casi siempre preelectorales. He puesto aquí por correo, esta es la forma de un formulario impreso o no impreso en el caso de que sea enviado por correo electrónico. El llamado a la cooperación y las instrucciones de cómo debe ser llenado, así como las aclaraciones o especificaciones sobre las preguntas. Perdón. Perdón. Aclaraciones o especificaciones sobre las preguntas que lo necesiten adquieren una particular importancia, ya que una vez recibido por el entrevistado, este se encuentra solo. Y eso ya lo estuvimos viendo. O sea, la importancia de esa, yo diría, primera parte, esa introducción, donde se trata de una u otra manera de conectar al que va a ser entrevistado con esa propia entrevista, a partir de señalarle la importancia, la pertinencia, solicitarle la ayuda, etcétera, es todo lo que se pueda poner realmente. Yo diría que
no es por gusto. No es tampoco que tenga esa introducción una hoja, ¿no? Porque igual es una hoja y lo más seguro igual que tampoco responde el cuestionario, pero debe tener, yo diría, 2 párrafos bien robustos. Me parece que sería lo más lógico. Y el cuestionario grupal, que es el aplicado a un grupo de personas previo acuerdo que el investigador realiza acordando la hora y el lugar. En este caso, el investigador formula las instrucciones y aclaraciones pertinentes, a la vez se encarga de recoger los cuestionarios una vez llenados y puede velar porque no queden preguntas sin respuestas. Esto ya es lo que habíamos hablado de esos cuestionarios. No sé, seminario, está sentado y está presencial, llegaron, se pasa el cuestionario. Si hay más de un investigador, es verdad, puede mirar si lo ha llenado, o sea, si todo el mundo lo llenó hasta el final. Esa especie de obligación a mí igual siempre me causa temor, en el sentido de que se convierte entonces en una obligación para el que está haciendo o al que se le está pasando ese cuestionario. Cuando hay algún tipo de presión, siempre queda un condicionamiento que normalmente es negativo y que, digamos, trae o lleva implícita la posibilidad de que se recoja información que no es la que queremos o la más cercana a la realidad que estamos analizando. Pero igual, en teoría, eso es lo que normalmente se plantea. Los tipos de preguntas de los cuestionarios. Dice la respuesta con ejemplo. Las preguntas abiertas. Primer tipo, dan libertad al interrogado para que responda. El ejemplo. ¿Cómo se reflejaba el papel de la mujer en el actual código de la familia? No, hombre. La pregunta abierta porque la respuesta, por favor, cierren los micrófonos. Eso es una pregunta abierta. Y es que va a responder, no me veo reflejada, sí me veo reflejada, pero me parece que debían haber. Se deja a disposición de él que se le está aplicando el cuestionario. Las otras preguntas son las preguntas cerradas, que limitan las posibilidades de la respuesta. En este caso, hay 2 tipos. Estos son los ejemplos que les he puesto. ¿Le gusta el cine? ¿Le gusta usted el cine? Sí, no. 2 respuestas, o sea, 2 posibilidades solamente, se consideran que son dicotómicas porque tienen de 2. Solamente hay 2 posibilidades. Usted responde o sí o no. ¿A usted le gusta el cine? Sí o no. Ahora, uno también, el ejemplo que puse no es el mismo, pero se podría también poner, ¿le gusta a usted el cine? Y podría decirme, y las respuestas podrían ser politónicas cuando son más de 2. Me gusta, no me gusta, me es indiferente, me gusta poco. Aunque aquí, digamos, el ejemplo que le puse era, ¿qué le parece la programación del canal 6 de la televisión? ¿No? Politómica, porque son 4 respuestas. Al final pueden ser 3, 5, de acuerdo a lo que se esté buscando, pero lo importante es que sean más de 2. No quiere decir que las dicotómicas no se utilicen. Muchas veces eso también se utiliza. Yo repito, no es un problema de dogma, es un problema de que lo que se vaya a preguntar esté de acuerdo con lo que se esté, con la información que se esté buscando. Y a la vez las llamadas preguntas mixtas. Combinación de preguntas abiertas y cerradas. ¿Le gusta la programación del canal 2 de la televisión? Sí, no. ¿Por qué? Incluso puede ser sí, no. A veces, o sea, en lugar de ser dicotómicas, la primera parte de la respuesta puede ser politómica, puede tener más de 2. Pero siempre se deja una parte abierta porque usted considera o explique su respuesta. También podría ser. Lo cierto es que es la combinación de ambos y por eso es que se llaman preguntas mixtas.
Yo realmente creo que cualquier cuestionario debe llevar implícita la aplicación de los 3 tipos de preguntas. O sea, preguntas que sean cerradas, preguntas que sean abiertas y preguntas que sean mixtas. Es igual mi impresión. Lo que a mí sí no me parece es que, por ejemplo, todas las preguntas sean mixtas. ¿Le gusta tal cosa o quiere tal cosa? Sí, no, a lo mejor. ¿Y por qué? 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 Así. Es 10 preguntas y las 10 preguntas todas son preguntas mixtas. A mí, eso sí, repito, me parece que es la forma más fácil de elaborar un cuestionario y, lógicamente, de elaborarlo también mal. Entonces, en esta relación de los tipos de preguntas, les voy a pedir especialmente que tengan cuidado cuando vayan a hacer sus cuestionarios. Paso a la otra lámina. Otra división. Según la función que cumple el cuestionario, según su función se divide en preguntas de filtro y preguntas de control. Las preguntas de filtro son las preguntas que le permiten al investigador conocer si el entrevistado conoce o no de un tema determinado. Ejemplo, ¿ha leído usted el reglamento de la ULS? Sí, no. Es una pregunta de filtro porque si usted va a ese cuestionario tiene que ver con el reglamento y el estudiante que se le pasa ese cuestionario tiene esa pregunta y tiene que, repito, tiene que ver con el reglamento en este ejemplo hipotético y responde que no, que nunca lo ha leído, no tendría sentido que respondiera el cuestionario porque todo lo que se pregunta va a responder no, o no va a responder nada si en el caso de la pregunta será abierta porque no sabe nada de, en este caso, repito, hipotético, el reglamento de la Universidad Luterana. Y es como si ese encuestado se descartara. No, este no sabe de eso. ¡Pah! Ya lo descartamos. Porque no tiene interés. Puede ser que sí tenga interés, ¿no? Que a lo mejor uno de los objetivos de la investigación es saber que hay un 50% de estudiantes de la Universidad Luterana que no saben nada absolutamente del reglamento de la propia universidad. Y a lo mejor llevan 3, 4, 5 años, 6 en la Universidad Luterana. O sea, sería bueno que responda, aunque no responda, pero es una parte importante del porciento, de esos porcientos, o respondiendo a las preguntas que parten de esa hipótesis que se está tratando de verificar. Y a la vez, según la función, también existen las preguntas de control. Son aquellas que se realizan para comprobar la veracidad de la respuesta que da el entrevistado. Ejemplo, usted preguntó, le hizo arriba una pregunta de filtro y le preguntó si conocía el reglamento. Dijo que sí. Puso una cruz. Y después le pregunta, ¿en cuántos capítulos se divide el reglamento de la Universidad Luterana? 3. Entre 3 y 5. Más de 5. Si la persona mintió, lo más seguro es que se equivoque. Esto de todas maneras son preguntas hipotéticas. No sé que los que están haciendo las investigaciones que tengan que ver con la Universidad Luterana vayan a copiar las preguntas y las pongan así. Esto es un ejemplo lo más simple posible para que ustedes entiendan. Por favor, para que no haya error en este sentido. Ahora, lo que sí es importante tener entre la pregunta de filtro y la pregunta de control, pienso yo, es posible que algunos libros, el tema, en teoría, esto no lo planteen de esta manera, pero a mí sí me parece que una pregunta de filtro y control no debe ir una a continuación de la otra. No debe hacerse. Debe haber una o dos preguntas intermedias de otros temas que se estén buscando. Repito, todo esto siempre relacionado a esa relación de problema con hipótesis. Porque si se ve así,
a mí siempre me ha dado la impresión de que el estudiante se da cuenta, o sea, el estudiante, en este caso, el entrevistado de manera general, se da cuenta que lo que están viendo es si de verdad está diciendo verdad o mentira. Entonces, por eso en el medio deben haber dos, a ver qué es lo que responde después. Es una manera como de, yo diría que la pregunta esa de control sea más efectiva. Repito, esto también es de acuerdo a mi experiencia personal, no ponerla una después de la otra. Paso a la otra lámina. Por su contenido, se dividen en subjetivas y objetivas. Karen está levantando la mano. Adelante, Karen. Buen día, doctor. Mi pregunta es de la lámina anterior. Entonces, yo entendí en un principio que una pregunta de control va como para recoger más información que solo podría contestar quien respondió, quien pasó el filtro, digámoslo así. Entonces, ¿es así? ¿Estoy en lo correcto? O quizás, además, ¿verdad? De verificar que la información haya sido, bueno, podrían ser varias preguntas de control después de haber pasado el filtro. Por ejemplo, en el mismo ejemplo del reglamento, el filtro es si has leído el reglamento. Luego de una de las finalidades de la pregunta de control sería verificar si efectivamente es cierto, si no está mintiendo. Y otra es, habiendo pasado ese filtro, podría ser si considera que el reglamento es aplicado a la realidad, o algo pues que nos llevara a conocer ese punto de vista del entrevistado que sí pasó el criterio del filtro. Es mi pregunta, si será que estoy en lo correcto o no. Desde ese punto de vista, sí. Yo lo que solamente estoy diciendo es que, de acuerdo a mi experiencia, esa misma pregunta que tú me hiciste, ¿no? ¿Usted cree que el reglamento de la Universidad Luterana está de acuerdo a la realidad actual que se vive en las universidades del país o en la propia Universidad Luterana? Esa pregunta, ¿no? Que es una pregunta que realmente lo que se está buscando es un contenido. Esa pregunta no es ni de filtro ni de control. Esa pregunta yo la pondría entre las dos. Yo personalmente la pondría entre las dos para que el entrevistado no se dé cuenta que lo que yo estoy es viendo si de verdad él sabe del reglamento. A lo mejor pone que sí, llega y nunca ha leído el reglamento. Cosa que ocurre, ¿no? Es como que no me voy a meter en el problema. Más razón de lo que hemos hablado de lo del anónimo. Si usted se lo pasa a la Universidad Luterana y usted le pone nombre, ¿quién va a responder que no ha leído nunca el reglamento? Nadie lo responde. Todo el mundo pone que sí para no meterse en el problema, ¿no? Entonces, esa es la idea. Esto es de acuerdo a mi experiencia. Yo se los explico, se las transmito a ustedes para que ustedes, cuando ustedes vayan a confeccionar los cuestionarios que ustedes van a aplicar, tengan estas valoraciones. Se puede poner una atrás de la otra. La teoría no dice nada. O yo por lo menos, así exactamente, no he visto que lo diga. Pero yo pienso que no debe ser una después de la otra. Ahora, lo que me preguntaste de su función es así. Una sirve para saber si la persona de verdad conoce, porque si no lo conoce, ¿qué sentido tendría seguirle preguntando si nunca lo ha leído? Uno no puede responder si el reglamento de la Universidad Luterana está apegado a la realidad del país cuando no ha leído el reglamento, ¿no? Si no ha leído el reglamento, no sabe cuál es el reglamento, no puede tener ni ninguna de las otras preguntas que se le puedan hacer. Ya por eso es de filtro, porque a partir de ese momento ya la respuesta de esa persona quedó ahí. Por lo menos eso a lo mejor es una parte del cuestionario. O sea, esa pregunta de filtro tiene después 3 preguntas más o 4. Y después sigue el cuestionario. Él no puede responder ninguna. Entonces se pone, si respondió que sí, si respondió que no, no va a responder nada en la pregunta, ¿no? ¿Por qué?
ya dijo que no sabía, porque nunca ha visto nunca ha leído el reglamento de la universidad. Entonces pasan 3, 4 preguntas y entonces empezaría a responder otras cosas relacionadas al tema de investigación X. Esa es la idea que yo trato de transmitir, Karen. No sé si me entendiste. Sí, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Salvador está levantando la mano. Adelante. Buenos días, doctor. En el caso de si nosotros quisiéramos pasar una encuesta con el tema del impacto del COVID en estudiantes por el COVID, ¿verdad? ¿En dónde? Y si lo quisiera en La Paz, en La Tequera, bueno, Divina Providencia es, en ese caso, lo quisiéramos hacer virtualmente, ¿cómo tenemos que plasmarlo en el documento a la hora de poner la muestra? O sea, porque tomaríamos una muestra de los estudiantes que le mandaríamos el cuestionario vía virtual, ¿verdad? Por el mismo tema de no hacerlo así en impreso. Entonces, no, la idea sería de mandarlo virtual y después plasmarlo al documento. No sé si también es válido eso. Sí, eso es válido, Salvador. En los momentos actuales que estamos de pandemia o pospandemia, bueno, yo no sé realmente bien cuál es el momento en que estamos. Pero en este momento que estamos, como existen estas limitaciones a la hora de aplicar un cuestionario de manera presencial, por eso yo les había dicho a ustedes que todo el que podría hacerlo, o la variante de hacerlo de manera virtual era, la forma de resolver la situación que tenemos hoy. Ustedes tienen que buscar los correos. Si tienen todos los correos, yo creería que se les pasen a todos. O sea, al universo entero. Teniendo en cuenta que, no sé, el universo a lo mejor son 300. Usted le manda la encuesta y a lo mejor te responden solamente 100. Menos. Ojalá te respondieran casi los 300. Eso, lógicamente, el acercamiento a esa realidad que ustedes están investigando sería mejor. Pero yo creería que debería pasarse a todos los que se puedan. Mientras más, mejor. ¿Respondí a la pregunta? Sí, perfecto. Muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Vamos en la otra lámina. Por su contenido, las preguntas se dividen en subjetivas y objetivas. Son subjetivas. Las subjetivas son las relacionadas con las actividades o motivaciones de los individuos entrevistados. Un ejemplo, acuérdense que todos estos ejemplos son hipotéticos. ¿Le gustan las intervenciones del presidente de la República? Eso es subjetivo. ¿Por qué es subjetiva? Porque está en la mente de cada uno, de manera individual, responder si le gusta o no, porque cada cual tiene porque sí me gusta, porque esto, porque qué chivo, qué información da. No me gusta porque repite lo mismo. Eso es algo que es subjetivo, de ese que se está entrevistando. Por eso la pregunta es subjetiva. Cuando la pregunta es objetiva, las objetivas son las preguntas que por su naturaleza tienen existencia independiente a la voluntad, motivaciones, opiniones o deseos de los entrevistados. Por ejemplo, ¿cuál es su ingreso promedio? Eso no tiene nada que ver con subjetivo. Usted gana tanto, ¿no? O mi promedio, el promedio en el sentido, a lo mejor vende pupusa. Como vende pupusa, un día gana 10 pesos, otro día gana 30 pesos. El promedio más o menos que yo gano es tanto mensualmente. Y ese es algo que no tiene absolutamente nada que ver con tu mente, ¿no? Es algo que es puramente objetivo. O, por ejemplo, ¿cuántos años tienen sus hijos? Eso es una cosa de uno tiene 5, el otro tiene 6 y el otro tiene 10.
cuáles son niñas y cuáles son niños. Tengo 2 niños y una niña. Eso es una cosa que es, objetivamente es así. No tiene nada que ver con la mente individual de cada uno de nosotros. Entonces, este es un tipo de división que en la teoría por su contenido se dividen de esta forma. ¿Alguna duda hasta aquí? Eso es lo que teníamos con la encuesta. Ya hay que, a partir de ahorita, empezar a trabajar con la encuesta. Blanca está pidiendo la palabra. Adelante. Sí, doctor, buenos días. Yo tengo una consulta con esto, con referente al tema de nosotros en contabilidad, que es lo de la formación del despacho. En el caso de nosotros, si quisiéramos pasar, póngale un como cuestionario a los compañeros de la ULS, ¿verdad? Que estudian contaduría pública por decirle algo, no tienen mayor conocimiento de cómo los procedimientos, así como nosotros estamos tomando este tema, pues que casi se desconoce mucho en el medio de todo lo que se necesita para constituir un despacho y todo eso, los requerimientos. Las preguntas en el caso de nosotros serían más enfocadas como subjetivamente, ¿verdad? Para que ellos den como su criterio, me imagino, ¿verdad? Pero ustedes tienen esta información por adelantado, ¿no? Presión de que la gente sabe poco. Sí. Tema. Ahí hay que hacer una pregunta de filtro obligada. ¿Usted conoce el tema ese? Al que va a intentar. Yo de todas maneras pensaría que aunque se demuestre esa parte de la hipótesis que dice que la gente no sabe de eso, la mayoría de la gente o un grupo importante diga no conozco y no, o sea, ponen que no lo conoce porque no lo conoce en absoluto, conoce tampoco que pone de todas maneras responde que no. Ahora, después hay que de todas maneras las otras preguntas, porque yo creería que alguien debería saber, por lo menos tener una idea. Sí, correcto, como algún que otro requerimiento, ¿verdad? Exactamente. Después de esa pregunta, se hace la continuación para que igual eso requiere una pregunta de control. Este es un caso muy relacionado con los ejemplos, porque a lo mejor la persona le dice sí y es mentira. Más si ustedes tienen ya, por la información que ustedes han prestado, la persona que tienen, estudia geografía, conoce personalmente a sus compañeros. Si ustedes saben que no saben nada o saben poco de eso, esa es la impresión que ustedes tienen. Debe haber una pregunta de control, porque igual puede haber un poco que diga sí conozco por darse que sí sabe. Y después, cuando le hace la pregunta de control, resulta que la pregunta de control tiene que estar relacionada directamente al tema ese que usted le está preguntando, el sí o no. Ok. Si la persona de verdad sabe, no vaya a ser que haya no uno, sino varios y pongan sí, después te responden al cuestionario y en realidad están respondiendo una cosa que entonces los resultados de esa información empírica que se va a obtener no sean los resultados, digamos, más cercanos a la realidad. Okay. Y otra pregunta, doctor. Y nosotros, por lo menos en nuestro enfoque, en nuestro como universo para pasar este cuestionario, podemos considerar también, así como al compañero anterior, por lo menos la mayor parte de compañeros estudiantes de contaduría pública que lográramos contactar para realizarla, ¿verdad? Pues por lo mismo de las dificultades de que no nos estamos viendo en persona y todo eso. El mismo caso. Todos los que mientras más sean, yo creería que de aquí a que terminemos, evidentemente, no los vamos a ver. Ustedes es preferible pasárselo a todos que puedan. Perfecto. Fíjense, recuérdense que cuando se pasan a los correos, mira, un correo que ya no sirve. Ya son gente que están más los que este día están en el trabajo, este día tuvieron un problema, o los que no quieren responderlo. Es preferible mandárselo a la mayor cantidad de gente para que tengan un % importante de los que le respondan.
Ok. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Dice que teniendo en cuenta que son ya las 9:15, evidentemente no voy a poder, o sea, no vamos a poder terminar lo de la entrevista. Y a mí realmente me parece bien importante que ustedes por lo menos tengan la teoría de la entrevista, y más teniendo en cuenta que varios equipos van a hacer también entrevistas. Vamos a dejarlo entonces para el próximo encuentro el sábado. No sé si hay más dudas, a alguien más le queda duda. Los compañeros por los que pregunté al principio de derecho se han hecho presentes en el aula. Compañeros que tienen problemas con la nota. ¿A quiénes fueron los que dictó? Porque no alcancé a conectarme temprano. Los que no tienen nota. ¿Usted tiene su nota? Sí. Entonces no tiene problema. Mirna, adelante. Buenos días, licenciado. Una pregunta conforme a la muestra. Vaya, digamos de que mi investigación está acerca de un municipio de San Jacinto, pero hay muchas personas viviendo ahí, y entonces la muestra me va a dar bien alta de la cantidad, ¿verdad? Tengo que pasarle la encuesta a todas las personas que me dé de la muestra, ¿verdad? Porque como se va a hacer cuantitativa. Mientras el universo es más grande, en teoría supuestamente la muestra es más chiquita. Hay una fórmula matemática. A mí, yo personalmente tengo un compañero que es el que hace esa fórmula. Cada vez que vamos a hacer encuestas y todas estas cosas. Y esa es la cantidad que buscamos, siempre pasando más. Son 1.300. Dejamos ahí hasta que estemos en 200. Pero en el caso de ustedes, no sé, tienen que buscar cuál es la población de San Jacinto. ¿Ya saben ese dato? Pregunto, Mirna, ¿ya saben el dato ese? ¿De cuánto es la población de San Jacinto? No. No lo saben, tienen que buscarlo. Por lo menos que haya información, no creo que sea información de la alcaldía, a lo mejor está incluso hasta está en internet, de cuántos habitantes tiene. Yo creo en esto, de la Digesti, ahí está, estoy casi seguro que está aunque San Jacinto pertenece a San Salvador, pero creo que hay algún tipo de división de esa, pero esa es la información que tienen que buscar. Y de acuerdo entonces a ese universo, porque el universo de ustedes es San Jacinto, se saca la muestra, que yo creería que debe estar más o menos alrededor de las 1.000 personas. Ustedes van a pasar eso por internet. Sí, nosotros hemos pensado bastantes opciones, que por internet o ir también al lugar a donde hay bastantes emprendimientos, ¿verdad? Y pasarles la encuesta a ver si ellos han puesto un emprendimiento después de haber perdido trabajo o cosas así. Ahí lo vamos a poner en la encuesta a ver qué nos responden. Pero eso es distinto. O sea, el universo de ustedes no es toda la población de San Jacinto. El universo de ustedes son la gente que han perdido el trabajo y han puesto, como ustedes llaman, un emprendimiento. O sea, un negocio para sobrevivir. Eso es distinto. Ajá, por eso solo los que tienen emprendimiento, pero como les digo, era una alternativa, ¿va? Estábamos pensando todavía cómo lo vamos a hacer. En ese caso de ustedes, Mirna, lo que tienen que hacer es ir ahí donde están esa gente haciendo los emprendimientos y entrevistar a todos los que puedan. Ajá. Vaya, entonces eso vamos a hacer. El grupo no es pequeño, tampoco es un grupo de... No me parece. Entonces, vayan a esos lugares donde ya ustedes tienen ubicado que se están, la gente, como se dice en buen salvadoreño, rebuscando,
y a esos son los que ustedes entrevistan. Vaya. Perdón, le pasan el cuestionario. ¿Es cuestionario o es entrevista lo que ustedes van a hacer? Sí, encuesta va a ser. Encuesta. Perfecto. Le pasan la encuesta. ¿Ok? Muchas gracias, licenciado. No, gracias a ti. Xiomara, adelante. Muy buenos días, doctor. En su experiencia en investigación, ¿cuánto retoma usted del 100% de la muestra, del universo? En porcentaje, ¿cuánto se toma la muestra? Del 100%. Eso es lo que les estoy explicando, Xiomara. Es que el universo no es, esto no es, a ver, como si fuera algo proporcional. No, el universo hay que pasarle un 20%, un 10%, no. Es de acuerdo al universo. Según la teoría, mientras el universo es más grande, la muestra es más pequeña. Fíjense, Estados Unidos, 340 millones de habitantes, posiblemente 200 millones de votantes, de posibles votantes. Y las encuestas que se hacen son de 1.300 personas. Mira, eso en por ciento, ¿cuánto es? 0,001, por ciento bajísimo, ¿no? Sin embargo, cuando el universo es, por ejemplo, el ejemplo que vimos anteriormente, que estábamos viendo ahora mismo, los que perdieron el trabajo en San Jacinto y están haciendo un emprendimiento, ¿no? ¿Cuánto es el universo ese? Supongamos que el universo son 500 personas. Sí. ¿Cuánto uno diría? Bueno, con 3 o 4 ya, en proporción, no, pues no es así. Cuando es así, hay que pasarle esa encuesta a la mayoría de esos 500. Okay. A todos los que se pueda. Yo le decía a ustedes que en ese caso, por ejemplo, ese que vimos en San Jacinto, a mí eso me convence, ¿no? O sea, tienen 500 gente y se entrevistaron, esto es hipotético, no sé cuántos serán al final. A lo mejor se entrevistan a 250 o a 300, incluso de 500 se entrevistan a 100. A mí me parece, digo, una proporción está bien, ¿no? La otra proporción de los 1.300, de 200 millones de habitantes, a mí no me parece, pero así es como se hace. ¿Por qué? Porque los logaritmos te buscan, a ver, yo armé la muestra y en la muestra son de los 1.300, 50 de tal edad a tal edad, otros 50 de tal edad a tal edad, otros así por edad. Lo otro, que sean universitarios, que no sean universitarios, los otros que tengan un negocio, que sean empleados. Entonces, como el logaritmo de esa manera lo conforma, y el logaritmo lógicamente lo está haciendo una máquina, una computadora, y entonces lo pasa a gente específica. Y supuestamente de esa manera se logra que esa muestra sea representativa de un universo tan grande. ¿Sí? Porque lógicamente esos 1.300, ustedes se pueden imaginar en Estados Unidos, 200 millones, nadie va con un papelito casa por casa a tocar, nadie, eso no se hace. Eso son por internet. Es hoy directamente relacionado al tema del desarrollo de la tecnología. No sé si me explico. Copiado. Perfecto. Gracias. ¿Cuál es el de ustedes? A ver. Los efectos psicosociales en los niños de 8 a 10 años a causa del COVID-19. ¿Y en dónde? Rosario de Mora, casco urbano. Casco urbano en Rosario de Mora, eso es. A la mayoría de los que se puede hacer, se lo hace. Excelente. No sé cuánto sean, a lo mejor son, sí, no sé, 200, 100. Sí, por ahí anda el dato. Eso se lo hacen a todos los que ustedes puedan. Muchísimas gracias. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Entonces, por favor, los compañeros de derecho que seguro conocen a los dos compañeros que no les he puesto la nota. Le dicen, si alguien los conoce, me hacen el favor y le dicen que se comuniquen conmigo personalmente, o que me manden un correo, o que lo escriban en el WhatsApp para resolver el problema, porque después que se cierran la plataforma, y los dos son ellos solamente los que tienen el problema con la nota, o sea que no se le ha subido nota de la evaluación. Ya después que se cierra eso, hay que hacer una rectificación de nota, y eso realmente es más complejo incluso para ellos mismos. Entonces, por favor, si alguien me puede ayudar en ese sentido, se lo voy a agradecer. Bueno, les agradezco entonces a todas y todos los que se han conectado aquí en la clase del día de hoy, y entonces continuamos el próximo sábado, y vamos a ver entonces el próximo sábado la entrevista, y si es posible entonces vamos a avanzar también en el tema de la observación. Gracias a todos y todas. Muchas gracias, doctor. Pase buen día. Pasen un feliz sábado, un feliz fin de semana, y como siempre les deseo que tengan todos muy buenas noches. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, Feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día. Gracias, feliz día.